Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de vuelta para empezar una clase que continuación de las anteriores, ¿verdad? Estamos en San Juan, vamos a retomar un poquito antes de donde dejamos para poder captar mejor. En el capítulo 12, versículo 32, y dice Jesús: y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto señalando de qué muerte iba a morir. La multitud le replicó: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Entonces, ¿cómo dices tú? ¿Es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús les dijo: todavía por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que las tinieblas no os sorprendan, pues el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Jesús les dijo estas cosas, se marchó y se ocultó de ellos. Bueno, entonces estamos acá en un momento en el que está terminando prácticamente, hoy vamos a acabar, ¿verdad?, la vida pública de Jesús. Y empieza su pasión y su muerte, ¿verdad? La preparación de su pasión y su muerte. Y el Hijo del Hombre es un modo en el que el Antiguo Testamento le llamaba al Mesías, o le llama al Mesías. Por eso, cuando se refiere al Hijo del Hombre, se refiere al Mesías. Entonces, su presencia es la luz, porque Él es Dios, Él es el Mesías. Por eso, amar y reconocerle a Él, al Mesías, es eh, una gran cosa y una muestra de la humildad, ¿verdad? De saberse necesitado de la salvación. Y Jesús es la luz, y por eso, si le miramos, si atendemos a sus palabras, no caminamos en tinieblas, ¿verdad? Y vemos la luz, le seguimos a Él. Y Jesús nos enseña siempre, se nos revela su interioridad, revela lo que piensa, revela lo que quiere del ser humano, del hombre, ¿verdad? Y por eso es importante que sepamos qué es lo que quiere de nosotros y cómo quiere que actuemos, ¿verdad? ¿Y qué más? Va anunciando Jesús que va a morir, ¿verdad? Por eso le dicen, el Mesías iba a permanecer para siempre, el Cristo. ¿Qué pasa que nos estás diciendo que el Hijo del Hombre va a morir? ¿Verdad? Entonces el Señor les dice que les habla de manera velada, como para que diciéndoles la realidad, no, no está diciendo todo, ¿verdad? Bueno, después incredulidad de los judíos. Esta es la parte más nueva, ¿verdad?, de lo que vamos a ver ahora. Aunque había hecho Jesús tantos milagros delante de ellos, no creían en él. De modo que se cumplieran las palabras que dijo el profeta: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y el brazo del Señor, ¿a quién ha sido revelado? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón, de modo que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y los sane. Entonces, la obra de Cristo, la persona de Cristo, tiene dos misiones. Una, salvar al mundo, redimir al mundo. Y la otra es la de juzgar al mundo. Entonces, esto es muy importante que tengamos presente. Eh,
Jesús, el Hijo de Dios, da su sentencia con el juicio particular y luego se, se confirma con en el juicio final. Entonces, esa es una misión importante, ¿verdad? Muy importante, que tenemos que tener en cuenta a la hora de actuar. ¿Mm? Se ajusta nuestra actuación a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Mm? Y los judíos fueron testigos de sus milagros, pero igual no creyeron. ¿Mm? Lo que nos da la pauta, una vez más, que en la fe viene por la voluntad, el querer. Quiero creer, quiero ver eso que me estás mostrando. Porque si no quiero ver, aunque me lo muestres y sea muy evidente, no lo voy a creer o no lo voy a ver. Como estos judíos que niegan la divinidad de Jesús. Muchos judíos están esperando al Mesías, pensando que Jesús era un profeta más. Y, y le niegan, ¿verdad? Y con esa negación cumplen la promesa de Isaías, perdón, la profecía de Isaías, que acabamos de leer, ¿verdad? Eh, Nos da la pauta que la fe es indispensable, indispensable y es un don. Como decía Juan Pablo II, es un don y una tarea. ¿Mm? Un don porque nos lo da Dios, lo tenemos que pedir y esperar de Dios, y una tarea porque me tengo que preparar y tengo que recibir ese don, ¿Mm? Que es para lo que los judíos, muchos judíos, ¿verdad? Algunos judíos, no se predispusieron. ¿Mm? Requiere entonces la libre y voluntaria cooperación humana. ¿Mm? Por eso no es solamente acción de Dios, ¿verdad? Y requiere por eso humildad y sencillez por parte del hombre, ¿sí? Que fue creado de la nada, del barro, por Dios. ¿Sí? Y esa nada que somos se levanta o se quiere levantar en algún caso a enfrentarse a su creador, diciéndole, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Ah? ¿Quién sos vos? Dios lo sabe todo, lo quiere todo y nos ama, ¿no? Porque si no nos amara, capaz podríamos llegar a decir, bueno, esto que está haciendo no me conviene. No, todo lo que el Señor hace nos conviene y es para nuestro bien. El Señor conoce el futuro y acá sucede algo que nos cuesta entender un poco, que es que el conocer el futuro no es causa de ese hacer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor conoce que, que muchos judíos le van a negar, por eso esa profecía, ¿verdad? Para cerrar sus ojos, cerrar sus oídos, endurecer su corazón. Y Dios no es causa de eso, de que endurezcan su corazón, sino que como ya lo sabe, lo predice. Como tampoco Dios obliga a nadie a pecar, aunque sepa que vamos a pecar, a cometer pecados. Los judíos rechazan a Dios con total libertad. ¿Sí? Y eso es lo más doloroso para Dios, que nos dio la libertad para que le amemos, porque se nos da la gana. ¿Sí? No porque estamos predestinados o como una marioneta, ¿verdad? O como sí, una marioneta que hace lo que le hace hacer la persona que le dirige. ¿Mm? No, somos libres y esa libertad es la única traba, por decirlo así, o la única limitación que tiene Dios. Todo lo demás es suyo, la libertad también, pero nos la regaló. Y
pretendiendo, esperando que nosotros le elijamos a Él porque queremos. En su explicación a los discípulos, Jesús les dice, sigamos leyendo. Esto dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Sin embargo, incluso muchos de los judíos principales creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, pues amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese es otro problema que sucede también en la actualidad, ¿verdad? Muchas personas quieren quedar bien con el mundo, ¿verdad? Con las personas del mundo, y no les importa qué piensa Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Eh, entonces, querer agradar a Dios más que a los hombres. Eh, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguien escucha mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, ya que no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Quien me desprecia y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa le juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha ordenado lo que he de decir y hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, según me lo ha dicho el Padre, así lo hablo. Bueno, y hasta acá llega el Evangelio. Entonces Jesús explica que Él hace lo que el Padre le dijo que haga. Y quien no recibe con buena voluntad el Evangelio y la gracia, se hace incapaz para entenderle y para recibir más. Y en cambio, quien se dispone a recibir, se deja transformar por la palabra de Dios, puede Dios hacer en sí. Le da la gracia de la conversión, ¿verdad? De que sea apto para recibir más gracia aún. Hay un pasaje que leímos hace un ratito que decía, no sea que vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Y es un modo de decir que es una ironía, precisamente para lamentarse de que sus oyentes están cumpliendo con su libre correspondencia la profecía de Isaías, a pesar del afán que tiene Cristo de salvarnos. Aunque vean milagros que Jesús hace, y tenían más capacidad que los 12 para comprender sus palabras porque tenían más formación, libremente hacen oídos sordos. No le creen, no le creen. Y la ceguera es voluntaria en este caso, ¿verdad? En algún caso quizá no. Entonces, el Señor alaba públicamente a los que confiesan su fe, pero leímos que muchos judíos no le aceptan porque temen enfrentarse con las dificultades por reconocer al Mesías, ¿verdad? Ser expulsados de la comunidad judía. Entonces, están valorando más lo que esas personas piensen o hagan con ellos que agradar a Dios. Y nosotros, en la actualidad, no vamos a ser expulsados de ningún lado, pero sí vamos a no ser reconocidos, no ser apoyados, no ser alabados, contrariedades que vamos a tener al ser consecuentes con la fe. ¿Qué importa si está el mundo en contra, si lo tenemos a Dios a favor, ¿verdad? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Eh, Aquí termina entonces la vida pública de Cristo.
Cristo aclara que es uno con el Padre, es la imagen perfecta del Dios invisible. O sea, el que me ve a mí, ve al Padre. Y así como habla de unidad con el Padre, aparece también claramente la distinción entre las personas divinas. El Padre envía y el Hijo es el enviado. ¿Ya? En su humanidad santísima está escondida su divinidad, que posee con el Padre en unidad con el Espíritu Santo. Hay unidad y diversidad en las tres personas de la Santísima Trinidad. Entonces, hasta aquí, o sea, como una revelación más concreta de lo que Jesús, lo que Dios espera del hombre, lo que Jesús, Dios hecho hombre y Dios Padre espera del hombre. Y a partir de acá viene la segunda parte, que es la manifestación de Jesús como el Mesías, Hijo de Dios en su pasión, muerte y resurrección. ¿Ya? Entonces vamos a empezar la próxima clase, el capítulo 13, donde vamos a ver ya la segunda parte, que es esta manifestación de Cristo ya como Mesías, ¿verdad? A través de su muerte y resurrección. Entonces, para que veamos cada una cómo es nuestra fe, cómo es nuestra correspondencia, cómo es nuestra apertura a escuchar la voz de Dios. ¿Mm? Fuimos creados por Él para gozar de Él, ¿mm? Para servirle aquí en la tierra y después gozar de Él por toda la eternidad en el cielo. ¿Verdad? Entonces, qué importante es que sepamos qué espera de nosotros, que sepamos esta revelación de Dios, a qué se refiere, qué es lo que quiere y qué tenemos que hacer. ¿Mm? Y hacerlo, ¿verdad? De eso se trata y para eso estamos con estas clases, ¿verdad? Donde vamos aprendiendo qué es lo que Dios nos va pidiendo, qué es lo que espera de nosotros. Y hasta la próxima.